Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias O te enchilan o te dejan. Como le dije, y usted lo sabe, es jueves de hablar de economía y es jueves de hablar sobre el estrene de Victoria Rodríguez como gobernadora de Banjico. Vamos a ver cómo funcionó esto y si usted tiene dudas, váyamela dejando por aquí, pero bienvenidos a su gustada y yo espero, ya que sea de sus favoritas, secciones, o sea, Chilenomics. Mi querido Gustavo Balanza, qué gusto tenerte por aquí, mi querido Gus, ¿cómo estás? Hola, Meme, ¿cómo estás? No, el gusto siempre es mío. Muy feliz, muy contento de acompañarte aquí en el espacio y aprovechar a saludar a toda tu audiencia como siempre. Y sí, se estrenó Victoria como gobernadora del Banco de México. A ver, platícame, mi querido Gus, porque se estrena como gobernadora y hace su primer movimiento, y es este aumento de 50 puntos base en su tasa de interés a un nivel de 6%, y veo que la inflación va a la baja, lo hablábamos la semana pasada, va para abajo, va para abajo. ¿Cómo tiene que ver cómo se estrena, cómo entendemos este análisis? Justo, a ver, este aumento de 50 puntos base, que es básicamente del 5% dentro de la tasa de interés, ya era esperado por muchos entes dentro del mercado, tanto financiero como económico. Lo que sucede es, como hablábamos la emisión pasada, ya se ha visto una baja de la inflación, al menos 3 quincenas continuas se ha notado, pero sucede que aún con ello, las estimaciones de inflación siguen siendo hacia la alza, es decir, que se prevé todavía que para este primer trimestre podamos tener todavía este estirón de inflación que puedan llegar, actualmente estamos en el 6.7%, que se pueda llegar al 6.9%. Hoy se reúne la Junta de Gobierno, la primera con la nueva gobernadora, Victoria Rodríguez, y es aquí donde se toma la decisión unánime. Aún no sale la minuta, que eso es lo que me agrada desde que en 2018, con esta coordinación de transparencia, aún no sale la minuta, esta sale el 24 de febrero sobre esta primera sesión. Se decide aumentar 50 puntos base. Había una decisión por ahí de subirla en 25, no, al final termina siendo 50 puntos base, pero lo interesante de esto es ver por qué sucede esto. O sea, hay varios aspectos que están pegando en el tema de la inflación. Uno, evidentemente, pues la pandemia, que sigue habiendo, evidentemente, muchas presiones y muchas variables que siguen empujando a que los precios de las canastas básicas, no solo en México, sino alrededor del mundo, pues sigan subiendo. ¿Cuál específicamente? Pues evidentemente que el estancamiento dentro de la producción de estos bienes, pues se sigue reactivando y aún con las olas que tenemos de N número de variantes de COVID actualmente, pues evidente esto sigue afectando a la producción. Por otro lado, también los pleitos geopolíticos que se siguen teniendo, pues esto sigue generando también mucha especulación acerca sobre todo de los temas de gas y de temas de energéticos alrededor del mundo, por lo cual también esto viene afectando a todo el ente económico. Es decir, cómo tomamos esta decisión o normalmente cómo se toma esta decisión. Y sé que estoy hablando de muchos temas en esto, lo vamos a platicar, pero se toma esa decisión porque tenemos mucha relación con la Fed, es decir, el Banco Central de Estados Unidos. Ellos tienen como una estimación también subir su tasa de interés y aquí juega un papel muy interesante que es un indicador que me gusta mucho a mí, que es el indicador país riesgo país, ¿vale? ¿Esto qué es? En pocas palabras, se mide cómo tienen la tasa de interés en Estados Unidos, cómo la tenemos no solo México, sino países emergentes, Brasil, México, Chile y algunos países más de América Latina, que son países emergentes, y ahí es donde entra este medidor de riesgo país para hacer o poder ver a los inversores de cada uno de esos países en dónde es más atractivo y sin mayor riesgo posible invertir y tener dinero en el país. Querido Gus, ¿esto qué significa para los consumidores, para el usuario de tarjeta de crédito? ¿A quién le pega, cómo nos pega y por cuánto tiempo nos va a pegar? Digo, si hay así como un pronóstico, ¿cómo andamos en eso? Normalmente, cuando se aumenta la tasa de interés, también tiene impacto en lo que se le llama tasa de interés interbancaria, que es la tasa de interés que toman en cuenta, por ejemplo, los bancos comerciales para poder fijar el tema en temas de crédito, en temas de préstamo, hablando crédito no solamente
para un tema casa, para un tema auto, también para un tema de tarjeta de crédito, evidentemente, es ahí donde podemos tener este impacto. Mientras aumentan esta tasa de interés, quiere decir que se busca que menos se incentive el gasto. Es decir, que no se utilicen ese tipo de medios crediticios para sustentar algún tipo de necesidad o de actividad. ¿Por qué? Porque buscamos reducir, como te digo, el consumo. ¿Por qué ello? Porque si se llega a sobrecalentar, que es un término que se puede utilizar mucho en economía, si llega a sobrecalentar la economía, es decir, que nosotros como consumidores sigamos gastando o sigamos consumiendo en ciertos bienes, entonces esto puede tener un impacto que aumente la demanda, es decir, lo que yo le pido a los productores que me den, y por ende ese aumento en la producción que estamos presionando a estas industrias, entonces se traslade ese aumento de la producción hacia los bienes. Esto por esta razón es que esta tasa de interés tan general, pero también le impacta la tasa interbancaria. Entonces es ahí donde se toma en cuenta para los bancos, ya lo hemos dicho no muchas veces, pero puede ser del 6% actualmente y la tasa interbancaria más o menos anda en los mismos niveles, pero las tasas de interés aplicadas a bancos comerciales pues ya se van hasta 2 dígitos, ¿no? Y bastante altas. Oye, Gus, aquí la gente nos pregunta, por ejemplo, nos dice Ceci en Valderas, que para la adquisición de una casa por medio de Infonavit o Fobiste, ¿esto afecta? No afecta directamente, es decir, no porque hoy la aumenten, quienes hoy tienen un crédito de Infonavit, Fobiste o hasta un crédito de forma con un banco privado, no tienen una afectación porque normalmente ya son tasas de interés pactadas a largo plazo. Entonces, a menos que caigan evidentemente en un impago, pues ahí sí tendrán que, se genera una tasa de interés y por tanto el pago de interés acumulado, ¿no? Que es decir, tu deuda, ¿no? Que se suma. Pero así que se actualice lo que tú pagas por ello, no va así, sino más bien le afecta, por decirlo, a los nuevos, ¿no? A los que entren y quieran solicitar su crédito, es ahí donde pueden tener esta actualización de tasa y por tanto la pueden tener mayor a la que probablemente, por decirlo así, su vecino tenga con su crédito. Y por ejemplo, en este caso de los de nueva adquisición, ellos, ¿esta tasa les durará todo el crédito o va a moverse o se va a modificar? Les puede durar el tiempo. Obviamente siempre hay opciones para poder, ¿cómo le llaman? Reestructurar esta deuda y por tanto reestructurar también esa tasa de interés y se va actualizando conforme a la necesidad. Pero evidentemente si hoy en día se pacta con esto, a largo plazo se mantiene esa tasa de interés referencia. Ahora, ¿qué puede hacer la gente ahorita, la audiencia que nos está viendo, para que no le pegue tanto, sobre todo a los que tenemos créditos, a los que tenemos tarjetas de crédito, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer para que no nos pegue tanto y poder ir liquidando la deuda? O sea, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que tú nos podrías hacer para que no nos pegue tanto pues este incrementito? Este aumento. Claro, a ver, que naturalmente este aumento de tasa de interés se prevé que se mantenga así hasta dentro de estos primeros 3 meses, hasta marzo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos prevé que en marzo la aumenten, entonces México, para poder hacer más atractivo el mercado, entonces en marzo se prevé que pueda ir reduciendo. ¿Por qué? Porque la estimación de inflación máximo para julio se espera que ya esté entre los niveles entre el 2 y el 4% y por tanto la tasa de interés reduzca. Entonces, digamos que estos aumentos son momentáneos o eventuales, simplemente para evitar que la inflación continúe con estas presiones que hoy tiene, tanto del tema geopolítico como del tema de COVID, y entonces esperando en julio poder reducirla. Esto para mantener tranquilidad de que esto no va a ser todo el año. Al menos las estimaciones tanto de Banco de México como asimismo de distintos entes financieros y analistas especialistas de ello, mantienen que para julio puede hacer esto una reducción. Ahora, ¿cuál es el consejo que normalmente se da para poder evitar que tus adeudos en tasas de crédito, por ejemplo, que normalmente la tarjeta de crédito es la que más tiene impacto? Normalmente es, si puedes liquidarlo, evidentemente, liquídalo y mantente utilizando liquidez en tus gastos, es decir, dinero efectivo o mediante el uso de tarjetas de débito, ¿no? Que básicamente es lo mismo que el efectivo, la uses de esta forma. Segundo, si no puedes eliminar o retirar totalmente tu adeudo, entonces probablemente lo que requieras tú es ir dando los pagos necesarios conforme a lo que te indican. Normalmente los bancos te indican que con un pago generas interés. Ojo ahí, porque evidentemente esto normalmente no abonas al capital, sino abonas realmente a tu deuda, o sea, a la tasa de interés, y no liquidas realmente tu deuda, sino que te va aumentando en cantidades
realmente exorbitantes. Ahora, la tercera opción que también se puede llegar a tener para evitar ese tipo de adeudos y que crezca tu adeudo de manera que no les recomiendo que lo tengan, evidentemente, es justamente si van a generar compras de algún tipo o de algún bien, normalmente opten por buscar tasas de interés, ¿no? Evidentemente que la compra sea a meses sin intereses y por tanto estos aumentos no tendrán una afectación mientras claramente tengan ustedes la cobertura para poder generar estos pagos. Pero ahí, porque a veces me lo preguntan ellos, los meses sin intereses también se ven afectados. No, naturalmente no, porque entonces en este caso solamente estás pagando el monto total del bien que estás adquiriendo, ¿no? Exceptuando el hecho de que si no llegas a pagar ese monto, entonces ahí sí te va a afectar porque la tasa interbancaria está subiendo y por tanto, si te atrasas, la tasa de interés aparte es compuesta. Quiere decir que si mañana dejas de pagar, tendrás que pagar un ejemplo, ¿no? El 10% y al siguiente mes o al siguiente corte de tarjeta tendrás que pagar el 10% sobre el 10% anterior. Entonces, digamos que el adeudo va creciendo bastante eh, desmedido, por así llamarlo. No lo recomiendo, pero son las tres opciones que yo les doy para que estos aumentos de tasa de interés no les tengan afectación en su día a día. Nos pregunta Carlos qué efecto tendrá este incremento en los CETES. Esa es muy buena. Justamente esto conviene a los CETES. A quien quiera adquirirlo, me lo preguntaron desde la semana pasada. Hay una página que se llama CETES en directo, el cual está avalado siempre que ustedes busquen una página, sobre todo online o en línea, que quieran comprar o adquirir CETES, siempre busquen que tengan el aval de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evidentemente, para que tengan certeza acerca de dónde lo están comprando. CETES en directo es una página que está avalada por la misma, es muy sencillo, ustedes pueden ingresar, entran y les dan los distintos, no solo CETES, sino también unibonos, udibonos, etcétera, distintas opciones a largo, corto y mediano plazo. Y aparte de todo, tienen calculadoras con el cual ustedes pueden decir, si quiero comprar 5,000 pesos en distintos CETES a determinado tiempo, con la tasa de interés actual, que la oferta Banco de México, este va a ser mi rendimiento cuando termine el CETES. Eso es muy importante, porque no es, digamos que si lo compro a 128 días y el 127 quiero retirar mi dinero y digo, bueno, pues ya generé algún ahorro, no. Es cumplidos los 128 días o los 91 días, hay bonos hasta de 10, 20 años, pues hasta que termine el plazo es donde Banco de México les va a pagar el monto inicial, o sea, lo que compraron del CT, más la tasa de interés. En este momento es una muy buena opción poder generar esta compra. Pueden ir, les digo, cetesindirecto.com, no es comercial, pero es una página bastante fácil de usar y muy comercial. Y pueden en este momento generar, yo lo digo como una forma de ahorro, segura y sin mayor problema. Mi querido Gus, este es un buen tema, creo que son varias preguntas que tienen y yo creo que vamos a estar abordando el tema de la inflación y de las tasas a lo largo de este año porque estamos hablando de un año complicado, un año de recuperación. Correcto. Hablando de año de recuperación, quiero preguntarte, ¿qué otras cosas pasan al margen de la inflación? Porque hablamos inflación, pero a mí me queda claro que no es lo único que ocurre cuando estamos hablando de una recuperación post-pandemia, donde la gente se encerró, bajaron los trabajos y demás. Entonces, hay muchos temas relacionados con el empleo. Hoy particularmente estoy viendo que ya el gobierno federal emite un comunicado en relación a 3.1 millones de trabajadoras que ya fueron reconocidos por sus patrones reales como efecto de la reforma de subcontratación. Mucha gente trae la duda de qué tanto le va a afectar o qué tanto no, porque obviamente vimos que hubo patrones que decidieron que era una muy buena idea correrlos en vez de contratarlos por las buenas. Entonces, económicamente al país, en tiempos complicados como son estos de recuperación y también hacia los empresarios, ¿cómo se mueve esto de reconocer al empleado de forma legal? Claro, a ver, para el empleado significa poder generar antigüedad, ¿no? Que eso es un punto que regularmente con más bien, normalmente con el outsourcing no se tiene. No pueden generar antigüedad y por tanto, tema prestaciones, tema renovación de contrato, etcétera, pues se les ven impactados, ¿no? Hay una forma legal de verlo, pero económicamente esto para ellos significa un ganar, porque puede generar también estabilidad y pueden generar en otros aspectos, por ejemplo, para una toma de préstamo, de casa, etcétera, pues evidentemente que puedan tener una estabilidad
en su campo laboral, pues significa muchísimo, ¿no? Y los bancos regularmente, ya sea instituciones gubernamentales o privadas, pues regularmente toman en cuenta mucho esto. Ahora, ¿esto cómo afecta o cómo impacta? Porque no diría que afecta, al contrario, cómo impacta de manera positiva al tema de, a mí me apasiona muchísimo el tema de pobreza multidimensional y esto es directamente pegarle a eso, porque regularmente entendemos como pobreza el tema de ingreso y normalmente la gente cree que por tener un ingreso bajo, normalmente sí que son pobres. Hay un estudio que es línea de ingreso, que se cataloga como tal, pero normalmente esto no nos da el alcance total para entender el fenómeno completo de lo que es la pobreza. Entonces, hay una parte que se llama pobreza multidimensional, que es un ramo que también estudia el Coneval, y que con esta parte de reforma outsourcing, que evidentemente apoya para que se ingresen o tengan el cambio a este tipo de marco laboral, entonces aquí podemos tener injerencia directa para reducir, por ejemplo, pobreza multidimensional en el sentido de carencia social, en carencia a temas de servicio médico para las personas. También, por ejemplo, poder tener mayores prestaciones impacta directamente también a sus ingresos, no solamente la línea de ingreso como sueldo o salario, sino también línea de ingreso. Entonces, podemos tener ahí también reducciones muy importantes y que probablemente lo veremos en un estimado de tiempo de 3 a 5 años normalmente, pero veremos cómo esto va ayudando a reducir los niveles de pobreza multidimensional. Parece sacado de película, yo lo sé, cuando primera vez lo escuché dije, ¿de qué me están hablando? ¿No? Otra dimensión, pero es porque existen distintas entes, por llamarlo así, o aspectos en los cuales una persona puede caer en pobreza multidimensional, no solamente la línea de ingreso, ¿no? No tener acceso a educación, por ejemplo, es un alarmante total para pobreza multidimensional. No tener seguridad social es alarmante para ello. No tener acceso a préstamos para poder obtener una casa o un hogar, eso es un alarmante para tener pobreza, para obtener pobreza multidimensional como personas. Entonces, el hecho de que tengamos ya 3.1 millones de personas que salen del outsourcing, que pueden llegar a optar por ese tipo de prestaciones, mejores ingresos naturalmente conforme al tiempo, una estabilidad, entonces significa que le pegamos también a la pobreza multidimensional, que es parte de lo que, reitero, muy importante, el Coneval lo estudia. Me encanta que la oposición siempre diga, el Coneval dijo que había tantos millones de desempleados, de pobres, etcétera, más durante estos últimos 3 años. Sí, pero tampoco dicen que el Coneval, junto con la reforma de outsourcing, junto con también los programas sociales implementados por el gobierno, pues están directamente reduciendo también los niveles de pobreza multidimensional y que eso es un aspecto, un indicador muy importante y que lamentablemente tampoco veo que el gobierno lo esté presumiendo porque debería ser un indicador que se debería de presumir, que tus programas sociales tengan ese impacto, que tus reformas que estás implementando a nivel laboral tengan ese impacto, es algo que países en el mundo entero probablemente no pueden llegar a tener o aún no estén generando. Y esto a niveles macro, porque estamos hablando de economía familiar, ¿no? Si lo vemos a niveles macro, el poder tener esa certeza de tu mundo laboral, de tus cadenas de producción, de tu estabilidad financiera para tu gente trabajadora, significa también que podrás obtener mejores accesos para poder en algún momento dado, reitero, si deseas solicitar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, poder obtener mejores préstamos a largo plazo para poder desarrollar mucho más tus industrias. Entonces estamos hablando de que vamos viendo no solamente que es quitar el outsourcing y meterlos a un marco laboral estable, sino que aparte de todo esto sí llega a tener un impacto mucho más alto, mucho más grande y que realmente esto es algo que no se llega a comentar, pero que a mí me encanta decirlo porque es un indicador realmente, reitero, que se debería estar presumiendo. Oye, Gus, estoy leyendo un comentario que creo que me parece muy pertinente hablando de pobreza y hablando de educación económica, en donde dice Irineo Alvarado, ¿por qué rayos las escuelas públicas tradicionales no enseñan los códigos del dinero, los activos, los pasivos? Y creo que es un tema que podemos abordar así como en modo reflexión. ¿Por qué en México no se habla, no nos enseñan tanto sobre economía, sobre activos pasivos, que desde chiquitos, no es algo que el presidente de Ujú. hecho ha insistido un poco en donde, vaya, vamos a enseñarles un poquito desde niños que sepan Sí, sí. cómo se mueve la economía, qué es esto, qué es lo otro, para que tampoco dejen caer en tentación? Te lo digo porque incluso veo un artículo, un estudio de The Economist
que habla sobre lo vulnerable que está la democracia en este país, ¿no? Buah. O sea, el Byte aquí está, que prácticamente, lo quiero decir tal cual, en su en el índice democrático dice que el país ha caído año tras año desde 2010, pasaron de 6.93 a 5.57, y dice que México ya no es una democracia defectuosa, sino que tiene un régimen híbrido, una categoría situada entre autoritarismo y la democracia, y prácticamente nos equiparan con gobiernos como el de Brasil o el de El Salvador, en donde reconocen que son gobiernos populistas y demás. ¿Qué tienen los economistas neoliberales en contra de los populistas o de los gobiernos latinoamericanos, y cómo influye esto en la economía, y sobre todo cómo poder incidir, o qué opinas tú como economista de que desde niños se les enseñe de economía, se les enseñe sobre estos índices? Uy, eso sería un cambio radical, realmente. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ver cómo las personas, o podremos empezar a ver cómo desde muy jóvenes se empiezan a interesar en estos ámbitos que tienen día a día impacto en ellos. Y no dejamos en decisiones de otras personas cómo se lleva a cabo este tipo de políticas, estas decisiones de políticas económicas. Yo creo que el hecho de que no se haya dado previo a la llegada de Andrés Manuel y en otros sexenios, pues es más que cruda la respuesta, porque evidentemente es mejor no mencionamos, ¿no? Cómo estamos hoy en día, cómo la gente se va a enterar de que el PIB es terrible indicador y nosotros decimos que crecemos el 3% cuando estamos creciendo por A, B, C y D y que naturalmente esto no le está pegando a la gente. ¿Cómo le explicamos a la gente que en algún momento dado el indicador por el cual el ENIG, que es parte del INEGI, que mide la situación de calle de las personas, y esto es real, es que parece mentira, pero es que es real. En algún momento dado cambiaron, porque así quisieron, el tipo de medición de cómo medir la pobreza extrema en el país. Y básicamente es que ellos dijeron que si tenías un cartón en la cabeza, pues ya no estabas en situación de pobreza extrema y solamente estabas en pobreza. Esto es crudo, esto es triste, así lo hicieron, y esto normalmente no te enseñan a leer estos indicadores porque entonces te darás cuenta de que no estoy mal, estoy, con perdón de la palabra, estoy de la chingada, estoy viviendo eh, de aire, ¿no? Ahora, sobre lo que es de Economist, ¿no? Me encanta porque los países de la OTAN pues son totalmente democracias increíbles y países como Rusia, países como China, por ejemplo, también son marcados como países con una democracia inestable, solamente porque no actúan de las mismas maneras y no se alinean a un modelo neoliberal. El modelo neoliberal normalmente, ¿qué busca? Realmente busca que el Estado como tal, el ente Estado, que después lo podemos identificar como parte gobierno, que es quien mueve estas piezas como referentes, pero que el Estado no tenga injerencia dentro de la vida económica y financiera del país. Me sorprende mucho porque aquí en México está muy marcada la separación, sobre todo Banco de México, que es autónomo, tiene una junta de gobierno y que puede estar a favor o en contra conforme a sus decisiones de lo que el presidente en turno o los secretarios o su gabinete en turno esté, y pueden ir en contra de ello y yo creo que esto asegura mucho de las políticas tanto públicas como económicas. Entonces, eso también afecta dentro de una democracia. Pero los modelos neoliberales o los pensadores neoliberales regularmente ven a la clase trabajadora como la parte que ejecuta, como la parte que opera. Naturalmente piensan, y eso sí tal cual es, el Estado debe de regir y por eso hay gente que no está tan de acuerdo en que solamente el Estado de salud, por ejemplo, porque el modelo neoliberal también se apoya en ello. Hay que darle salud porque es la clase trabajadora, y porque sin la clase trabajadora, entonces, ¿qué producimos? Por eso mejor démosle salud, ¿no? Gratuita. Ya que ésta sea de calidad, pues entonces pongámoslo mucho en duda. De igual forma, ¿no? A través de las presiones económicas, ellos buscan que las políticas públicas, pues naturalmente se flagelen, es decir, se arrodillen, se hinquen ante ellos y digan, hay que darle preferencia a los modelos, al dinero privado y darle a ellos el campo total de acción sin que exista una jurisdicción o un margen en el cual ellos puedan actuar.
esto les molesta muchísimo porque evidentemente hay cuestiones que normalmente no lo hacen ni legítimamente ni legalmente. Entonces aprovechan siempre de la necesidad de las personas, lo voy a decir tal cual crudo como es, porque no hay otra forma de decirlo, se aprovechan del hambre de las personas, de la necesidad día a día de las personas, y por tanto es que ellos saben que siempre va a haber una masa trabajadora, una masa obrera, como decía Marx, que va a estar a disposición porque es el hambre. Hay cosas que puedes tú posponer, el hambre no. ¿Y cómo consigues saciar esta hambre? Pues con un sueldo. Y naturalmente no es de una sola boca, sino tenemos a una familia que alimentar y por tanto se rigen de ello. Saben que normalmente no podemos expulsar este tipo de prácticas porque entonces tendremos un efecto totalmente no deseado. Si ya de por sí la situación normalmente en los países con modelos neoliberales ya es grave, entonces quitarlos de golpe, entonces sería para ellos un golpe a la democracia, un golpe al Estado y por tanto un golpe también a las familias. Es ahí donde se aprovechan ellos. Es acá cuando les duele tanto, reitero, porque les duele muchísimo que por fin un hombre, tanto en los hechos como en la narrativa, hayan colocado a estas personas, a las gentes que trabajan día con día, que buscan saciar el hambre, que buscan saciar sus necesidades básicas primarias, que no entendamos que en muchos de esos países, pues hay niños que recorren 3 o 4 horas para poder generar un balde de agua. Así de simple, para poder bañarse, para poder tomar, tengan que pasar 3 o 4 horas para poder conseguirla. Es ahí donde se aprovechan estos modelos. Y bueno, este mapa de The Economist, ya de por sí de The Economist, es un medio no muy fiable económicamente hablando, porque naturalmente es quien financia este tipo de medios. Y ahí es cuando vemos que tienen una línea directa, por ejemplo, con países como Estados Unidos y por tanto de la OTAN. Entonces, ya hemos visto muchas veces que ellos han generado muchas portadas para intentar desestabilizar muchas de las decisiones económicas en México, y no solo en México, sino de América Latina, sobre todo América Latina, y es ahí donde ellos también entran en conflicto, porque ellos han hecho común, por ejemplo, el término populismo. Y económicamente hablando, populismo para el mercado no liberal significa que la razón la tendrán, al menos hasta en aspectos económicos, se podrá dar foco a las personas más necesitadas. Reitero, al no ser ellos los que tengan la mayor atención posible, tanto de mercados como de parte del Estado, entonces es ahí donde ellos ven como un terror que alguien por fin implemente políticas desde la presidencia y obviamente desde el Estado, que no les favorezcan en todo momento, porque no es te voy a quitar para dar, no, es hagamos lo justo y sobre todo dignifiquemos a las personas. Es tan difícil de entender para ellos, sí, evidentemente, porque representa a alguien que les va a quitar privilegios y eso duele y les duele muchísimo. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.